selección colombiana apareció por el medio, ¿no? Después de alguna que otra situación que no había podido ejecutar de la mejor manera. Zurdazo adentro y el 1-1. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente, viviendo una semana repleta de fútbol. Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Mundial Sub-20. En su fase de grupos, en su fecha número 2, hoy venimos a hablar de la Copa del Mundo que se está disputando aquí en Argentina. Y la fecha, sí, entre Colombia y Japón, Japón y Colombia, la selección cafetera, parce. Claro, estamos con ella y con su fecha número 2. Recordemos que la primera la ganó 2-1 frente a Israel y hoy vivimos de vuelta. Vamos a estar analizando, resumiendo, reaccionando otro encuentro de la selección cafetera y aquí junto a ustedes. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de todos los videos que vamos subiendo. Y ahora sí, vayamos con la cafetera, sí, con la selección de la cafetera nomás, parce. Frente. Bien, partido complicado, partido parejo para esta selección de Colombia y nuevamente ha sacado adelante otro encuentro. Otra vez Colombia vuelve a relucir, vuelve a sacar lo mejor de sí y gana. Gana nuevamente, en este caso 2-1, nuevamente el mismo resultado y de la misma manera, el mismo modus operandi repite la selección colombiana, en este caso para derrotar a Japón y para estar 6 de 6 en el puntaje ideal. Un partido que ya les digo, ¿por qué les digo que era parejo? No solo lo veo en el trámite del partido, que por ahí a veces no se ve del todo claro, los números no mienten, los números siempre exponen lo que uno termina viendo en el partido y no lo dejan mentir. Y aquí vamos que en cuanto a las estadísticas, en cantidad de remates estuvo tan solo 2 remates abajo la selección japonesa sobre la selección colombiana. Remates al arco estuvieron en igualdad de condiciones para los dos en 4. Luego la posesión se dividió también muy pero muy pareja, 53% para Colombia, que la tuvo un poquito más la pelota que el 47% que tuvo Japón. Lo que pasa que también Japón tuvo muchos minutos en los cuales aguantó el 1-0, donde Colombia pudo exponer parte de su juego y ahí poder no solo igualar sino que dar vuelta al resultado, donde tuvo mayor posesión del balón y mayor iniciativa en el partido. También no te van a dejar mentir, si la posesión la gana Colombia, la cantidad de pases probablemente también, y aquí lo tenemos con 438 a 387. Realmente estuvo compartida la situación en el encuentro, con la pelota tratando de atacar a su rival y a su vez también defenderse de que no le hagan goles. Por eso terminó tan parejo el partido en el resultado. Y en cuanto a los datos, a los números, la precisión también muy similar, 78 para Colombia, 76 para Japón. Luego las faltas y las pelotas paradas realmente que mucho en este partido no han de interesar para analizar, pero el 2-1 y este partido que nosotros decimos que fue parejo, realmente los datos lo avalan. La verdad es que muy pero muy parejo. Colombia pudo sacar esa diferencia de no solo quedarse con el empate cuando llegó a la igualdad luego de estar cayendo 1-0, sino que fue por más y encontró ese 2-1, como le pasó exactamente lo mismo con Israel. Lo pudo volver a hacer con Japón y hasta incluso pudo haber terminado en empate, porque hubo un penal para Japón malogrado. Pero bueno, realmente un partido parejo, pero Colombia logró volver a sacar adelante. Tiene mucha personalidad este equipo, mucho temperamento para manejar el encuentro, más allá de haberse encontrado en desventaja las 2 veces. Logró sobreponerse con la gran materia prima que tiene en cuanto a jugadores y ganar el encuentro de manera espectacular. La verdad que, como verán en algunas de las ciertas imágenes que vamos pasando, Colombia inició el partido, como ya les digo, ¿no?, de manera disputada con Japón. Quizás Japón tenía las ideas más claras desde un principio, como también le costó a Colombia entrar en partido y tratar de golpear primero con respecto a Israel. Nuevamente le pasó lo mismo con Japón. Era un partido de ida y vuelta con llegadas para ambos lados, pero el equipo nipón fue más eficaz. El equipo nipón, luego también de bastante laboratorio, que realmente es muy importante, sobre todo en este tipo de encuentros y en este tipo de competencias, logró desde una llegada así, casi que te diría que medio preparada,
al 1-0, el gol que iniciaba toda esta aventura, que lo ponía Riku Yamane con un tiro medio mordido porque la cancha tampoco estaba en el mejor de los casos, pero encontraba marcar el 1-0 y Japón se ponía en ventaja. Si la selección nipona ponía el 1-0, se ponía a favor en 30 minutos de partido y tenía todo un encuentro por delante nuevamente Colombia para volver al encuentro como lo había hecho anteriormente ya en lo que había sido el partido con Israel en la fecha 1. Y este no fue la excepción. Colombia volvió, si bien volvió a cometer el mismo error de no poder golpear primero y ser golpeado, no poder aguantar esas situaciones para poder tener el arco en cero y poder arrancar ganando, volvió a arrancar perdiendo, pero esto lo hizo más fuerte como el partido anterior, de proponer, de buscar quizás en esta situación un poquito más temprano e ir por el resultado. Tal es así que luego de algunas situaciones fallidas y otras que no pudieron ser concretadas de la mejor manera, apareció él. Apareció uno de los mejores jugadores que puede tener Colombia, no solo a nivel sub-20, ya a nivel mayor también. Hablamos de Yasser Asprilla, sí, el jugador actual del Watford en la selección colombiana. Apareció por el medio, ¿no? Después de alguna que otra situación que no había podido ejecutar de la mejor manera. Zurdazo adentro y el 1-1 para Colombia en 53 minutos y ya la segunda etapa. Rápidamente Colombia pudo igualar la cosa, se ponía 1-1. Japón estaba bastante achicado, estaba bastante atrás. Colombia crecía en el juego, tiene con qué, ¿no? Oscar Cortés, Yasser Asprilla, Gustavo Puerta, Tomás Ángel, la verdad que una locura lo que despliega y lo que hace, ¿no? En los rivales y instantáneamente, muy rápido, también aprovechando el envión y sabiendo que podía estar para más, que podía ganar y que debía también sacar personalidad, ganar y poder acceder ya a la próxima fase a falta de un partido. Aparecía Tomás Ángel nuevamente, una misma fórmula, centro desde la izquierda, pero esta vez captaba el remate, captaba el rebote Tomás Ángel y ponía las cosas 2-1. Sí, el hijo del gran delantero Ángel colombiano, sí, ahora nuevamente hay otra dinastía y el 2-1 para la selección cafetera. Clave en el partido haber aprovechado ese envión, no haberse quedado con el empate, ir por más. Esta selección tiene ambición y tiene juego con qué ir para adelante, con qué llevarse puesto a cualquiera que venga, pero bueno, va a tener que empezar a corregir esto que le ha sucedido los dos primeros partidos, con Israel y con Japón, de pecar y ser golpeado primero y luego poder dar vuelta a la situación. Tiene un gran poder de remontada, ¿no? De poder ir para adelante, de serenarse y buscar ganar el encuentro, primero igualarlo y luego pasar a estar en ventaja, y Colombia lo ha hecho de la mejor manera. Esperemos que pueda corregirlo para el último partido que tiene por la fase de grupos, pero este partido además tuvo en el 2-1 una mano que para mí no fue. Ya las manos son muy subjetivas de cada árbitro, son interpretativas para cada uno de ellos. Particularmente yo digo que para mí no fue, estaba muy pegada la cabeza a la mano del jugador colombiano. El árbitro igualmente interpretó penal y sin embargo fue malogrado por Japón, y gracias a eso no hubo polémica y Colombia terminó ganando 2-1 su encuentro, su partido. Volvió a ganar 6-6 para Colombia en este caso, para poder seguir ahí en lo más alto de la tabla, también habiendo sabido que igualaron en su grupo también el resto de los equipos en el horario más temprano. Repasando un poco la tabla de posiciones, Colombia ya con 6 unidades, Japón con 3, Senegal con una sola unidad, y también lo mismo para Israel, sabiendo que Israel y Japón se enfrentan. Ya sabemos que Colombia está clasificado a los octavos de final. A falta de un partido, habiendo ganado los 2 encuentros que tuvo, sacando 6-6, ya Colombia está en los octavos de final de la Copa del Mundo. Ya está clasificado. El primer objetivo lo tiene este gran equipo de la selección cafetera. Ya tiene 6-6. No lo pueden alcanzar a la vez Japón e Israel. Ya Senegal tampoco lo puede alcanzar. Matemáticamente no puede. Y sabiendo que clasifican 2 y los 4 mejores terceros, ya está dentro. Colombia ya está dentro. Vamos a terminar de dilucidar la fecha que viene, si es primero, segundo o quizás no puede ser lo tercero, pero primero o segundo, para saber con quién puede llegar a enfrentarse en la próxima fase. Pero la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico, más allá de que hay muchísimas cosas para corregir para que no sufra la gente de Colombia, claro está, pero muy bien para seguir creciendo y para seguir aspirando a lo que va a ser en la próxima fase, que ya no se va a poder cometer ningún tipo de error si realmente se quiere aspirar a
la Copa del Mundo. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este gran partido de Colombia que sacó adelante. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos dejan ese enorme like si les gustó, dedito para arriba por la clasificación de Colombia, por la remontada nuevamente de Colombia y por la victoria de estos 6 de 6. Así que también dejen ese enorme like, comenten acá abajo qué les pareció a ustedes, cómo lo ven, con quién les gustaría que se enfrenten en fases eliminatorias también. Todo, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.